Les comentaba un poco, bueno, de dónde venía mi inquietud con respecto a este tema. Luego que yo leí ese libro que les comentaba, Pensar rápido, pensar despacio, comencé a hacerme muchas preguntas sobre qué afectaba la toma de decisiones y, obviamente, llevado a nuestra profesión de gestión de proyectos. Cómo eso que menciona Kahneman en ese libro afecta decisiones trascendentales en la gestión de proyectos y que incluso pudiesen llevar o poner en riesgo el éxito de los proyectos. Entonces, fíjense, la primera pregunta que me hice es, bueno, ¿qué tan racionales somos? Para mí, y por el estudio que tengo y por mi carrera base, que es la economía, era una pregunta importante, porque en la universidad nos enseña, a quienes estudiamos carreras de las ciencias sociales, que los seres humanos tomamos decisiones bajo el modelo racional, maximizando beneficios, minimizando costos. Es como si constantemente estuviésemos realizando un cálculo para decidir, desde las cosas más pequeñas hasta decisiones un poco más elaboradas o más trascendentales. Sin embargo, Kahneman, y bueno, parte de el por qué se gana el premio Nobel de Economía, y esto es muy significativo porque es el primer psicólogo que gana un premio Nobel de Economía en el año 2002, tiene alrededor de 40 años investigando cómo nosotros tomamos decisiones, y la conclusión, una de las conclusiones que él saca de esos estudios, es que en nuestro cerebro operan dos sistemas. Uno que él llama, que es ese que tenemos ahí en la lámina de la mano izquierda, o a mano izquierda de la lámina, que es el cerebro que tiene que ver con la intuición, tiene que ver con las decisiones que tomamos rápidamente, tiene que ver con lo emocional, y bueno, allí lo pueden ver en la lámina, es el que nos permite detectar hostilidad en la voz de las personas, determinar qué objetos están más lejos o más cerca, y es el cerebro o es la parte del cerebro que tal vez es más primitiva o que se desarrolló primero en lo que ha sido la evolución, lo que ha sido la evolución de ese órgano que todos o con el que todos contamos. Y por otro lado, como lo ven ahí en el lado derecho de la lámina, está el sistema 2. El sistema 2 es lo que Kahneman llama el sistema forzado, que es ese sistema que utilizamos cuando estamos acometiendo o estamos realizando una tarea más, estamos sí, utilizando o teniendo un proceso muchísimo más de pensar, muchísimo más reflexivo. Fíjense que ahí está, es un proceso que es lento, es un proceso que nos lleva a la racionalidad, lógico, deductivo y estructurado. Entonces Kahneman nos comenta, partiendo de esos experimentos empíricos o de la experiencia que ha tenido, que en nuestro cerebro o nuestras cabezas conviven estos dos sistemas. Este sistema rápido, que piensa rápido, y este sistema un poco más lento. Bueno, fíjense, un poco más de esto. El sistema 1, como les decía anteriormente, es un sistema descriptivo que está muy asociado a la intuición y más dirigido a eso que ven allí en la lámina, decisiones iniciadas por el afecto, decisiones basadas en experiencias, decisiones basadas en ética y los valores, decisiones basadas en el conocimiento y un proceso mental subconsciente. Eso que muchas veces llamamos, al menos acá en Venezuela, tengo un pálpito, decimos acá, tengo una intuición, ese tipo de pensamiento viene de ese sistema. A ver acá. Y fíjense, esta prueba que está acá, este pequeño experimento que seguramente lo conocen, si yo les preguntase a alguien que no haya visto esto alguna vez, ¿cuál línea es más larga entre la A o la B? ¿Qué me dirían? Me lo pueden contestar rápido acá en el chat. Tengo acá el chat abierto para ir viendo. Si tienen preguntas pueden irlas dejando por ahí también o comentarios, y ahí yo los voy leyendo acá de una vez. Son iguales, exactamente, Diego. Diego ya conocía el experimento, pero fíjense que aún sabiendo que son iguales y aún viéndolo como está aquí en la segunda lámina, con las mediciones, la mente tiende a engañarnos. La mente va a tender a hacernos pensar que
esa línea A es mucho más corta o es más corta que la línea B. Y ahí está operando precisamente ese sistema 1, ese sistema rápido que nos permite tomar decisiones rápidas, decisiones que, como vamos a conversar ahora más adelante, o de las que pudiese incluso depender nuestra seguridad. Por otro lado está el sistema 2. El sistema 2, como les decía, es un sistema mucho más esforzado, un sistema más orientado a decisiones racionales, a decisiones lógicas, a modelos formales. Cuando nosotros estamos trabajando, por ejemplo, en la gestión de proyectos y estamos en el proceso o en los procesos de planificación, estamos, por ejemplo, planificando la gestión de cronograma o desarrollando el cronograma, calculando el presupuesto del proyecto, nosotros estamos en una labor esforzada y ahí opera el sistema 2. Ahí está operando precisamente ese proceso mucho más lento. Cuando hacemos también esta cuenta que está acá, ahorita no recuerdo el resultado, también está operando ese proceso lento, ese proceso mucho más esforzado. Y fíjense, tal vez cuál es el gran, o una de las grandes conclusiones que tiene tiene Kahneman en ese libro y que se contrapone un poco, termina respondiendo un poco efectivamente, somos cientos de decisiones que tomamos los seres humanos en ese sistema mucho más intuitivo, en ese sistema mucho más rápido, y la parte racional, o lo que pudiésemos conocer como el pensamiento racional, ese cálculo costo-beneficio, ese cálculo o supuesto cálculo que hago constantemente o que desde los modelos económicos hacemos constantemente cuando estamos tomando una decisión, solamente representa el 20% de las decisiones que tomamos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que nuestro cerebro está guiado en su gran mayoría por ese sistema 1. Y eso tiene unas particularidades, unas connotaciones importantes, porque como vamos a ver más adelante, pudiese llevarnos a cometer errores en nuestros procesos de toma de decisiones. Y es ahí donde tal vez tenemos que tener esas alarmas prendidas a la hora de poder diferenciar una decisión trascendental, qué está operando, qué sistema está operando o qué pudiese estar afectando la toma de una buena decisión. ¿Qué pasó aquí? Ok. Ajá. Una cosa que es importante tener en cuenta y que comenta Kahneman es que al final del día nuestro cerebro opera con la ley del mínimo esfuerzo. Por eso vemos esa lámina allí donde tenemos a ese hombre remando y a ese hombre descansando. Por eso priva el pensamiento rápido, porque el pensamiento rápido es inmediato, consume muchísima menos energía para el cerebro y entonces eso lo condiciona o condiciona ese órgano a que opere con ese sistema 1. Y ahí forman o tenemos esto que está acá en esta lámina, que son las heurísticas, que son esos juicios intuitivos que están asociados a ese sistema 1 que nos permiten simplificar la toma de decisiones y su posición, que a veces son correctas y a veces son incorrectas. Y es allí, como les decía anteriormente, donde tal vez tenemos que tener cuidado, ¿no?, a la hora de tomar decisiones. Tener claro qué es lo que está operando o qué sistema está operando allí para poder tomar o no cometer errores muy graves en una decisión que realmente es trascendental. Fíjense, el sistema 1 es sumamente importante y les decía que está asociado tal vez a la parte más primitiva de nuestro cerebro, porque el sistema 1 es el que nos ha permitido sobrevivir. Imagínense a nuestros, al Homo sapiens inicial, a nuestros predecesores, cazadores recolectores viviendo en un mundo sumamente riesgoso, sumamente hostil, cómo tuvieron que, o qué mecanismos tuvieron que desarrollar para tomar decisiones rápidas y que no murieran atacados por cualquier animal prehistórico, etc. Y es el mismo sistema que termina operando cuando nosotros tenemos la percepción de que estamos corriendo riesgo. Imagínense, por ejemplo, que ustedes van caminando por una calle que está vacía
una calle sola, una calle oscura, y de repente ven a lo lejos a una persona que se acerca. Seguramente, y nos va a pasar a todos, lo primero que vamos a tener es una señal de alerta, que nos va a decir, vamos a cambiarnos de acera, por ejemplo. ¿Por qué? Porque no vamos el cerebro no nos va a dejar correr el riesgo de acercarnos a esta persona para efectivamente conocer si constituye un peligro o no para nosotros. La primera reacción que vamos a tener va a ser alejarnos de este desconocido en un lugar oscuro, en cualquiera de nuestras calles de Latinoamérica. Ese es el sistema 1, y el sistema 1 tiene esa gran función que nos termina protegiendo y termina haciendo, o nos ha permitido, yo incluso diría que nos ha permitido llegar hasta acá como especie hasta en cierta medida, ¿no? Porque es el que nos ha permitido sobrevivir. Tal vez, y dónde está tal vez la relevancia de este tema en particular y en ese proceso de toma de decisiones, que nosotros generalmente tomamos decisiones con incertidumbre. Nosotros no estamos en ninguno de esos dos extremos que están allí en esta lámina, no contamos con información completa, pero tampoco estamos en completa incertidumbre. Tenemos cierto grado de información y cierto grado de incertidumbre, y ese grado de incertidumbre que termina o puede terminar materializándose en riesgo es lo que nos lleva tal vez a tener o a prestar atención a este tipo de temas, a entender o entendernos, mejor dicho, como seres humanos, conocer específicamente o en este caso en particular cómo tomamos decisiones y saber qué mecanismos operan en esa toma de decisiones. Y bueno, esta lámina que está aquí es un poco graciosa, pero termina representando esos dos sistemas, ¿no? Lo vemos generalmente en memes como ese corazón o ese pensamiento emocional de intuición que lo asociamos al corazón, aunque está realmente asociado a nuestro cerebro, y que a veces nos hace tomar decisiones por corazonadas, por esos pálpitos que les comentaba hace un momento que tenemos inicialmente. Bueno, a mí me parece que es esto porque algo me dice, es como si tuviésemos una voz que nos estuviese hablando y nos estuviese diciendo, vete por aquí. Esa es la intuición. Y por otro lado está esa lógica, esa racionalidad que tal vez nos diga que no, pero al final, como les decía anteriormente, ese pensamiento uno es un poco más fuerte, es un poco más, es dominante, ¿no? En lo que a la toma de nuestras decisiones se refiere. Bueno, a esta introducción, y bueno, algo que quería comentarles al inicio, que se me pasó, yo no soy experto en estos temas, o en este tema en particular. Realmente lo que soy es un gran curioso y un gran interesado en el tema. He leído mucho sobre el tema y he tratado de identificar cada vez que yo tomo una decisión o que veo a otra persona tomando una decisión en ámbitos tanto personales como organizacionales y de proyectos, trato de ver qué es lo que está operando en esa toma de decisiones, si efectivamente hay un sesgo, si está el sistema 1 en todo su esplendor funcionando. Entonces eso es lo que tal vez me ha llevado a meterme en estos temas y a combinarlos con la gestión de proyectos que, como les comentaba, es mi área de desempeño. Entonces vamos a ver un poco cómo estos sesgos cognitivos, cómo estas heurísticas, cómo ese pensamiento 1 pudiese afectar nuestra toma de decisiones en la gestión de proyectos. Y yo lo tengo acá organizado con algunos ejemplos si mal no recuerdo en este momento, hay alrededor de 26 sesgos cognitivos. Yo no los toqué todos, toqué creo que 7 u 8, que son los que me hacen más sentido, o los que he conseguido como que más relacionados con la disciplina, y son los que traje acá para compartir con ustedes. Fíjense, el primero que está acá es que generalmente nosotros decidimos en función de los juicios que hacemos. Fíjense, nos dejamos llevar por la primera impresión, por datos preliminares de la situación o problema, por rasgos físicos, por la manera de vestir de las personas, para tomar una decisión sin contar con información suficiente. Y no sé, les pediría en este momento, antes de pasar al ejemplo, que pensaran en algún momento en el cual juzgaron a una persona por cómo se veía, por la primera impresión que tuvieron de esa persona, y cuando
profundizaron o la conocieron o conversaron con ella, cambiaron totalmente esa primera impresión o esa primera opinión que tenía. Allí en esa primera impresión, en esa primera opinión, entra o está operando ese sistema 1, que está fundamentado, como dice ahí en la lámina, en los juicios, esos primeros juicios que hacemos. Y tiene mucho que ver con la lámina que les presentaba anteriormente, donde vemos el peligro, donde hay un warning, hay una alerta, ¿no? Esa primera impresión a nosotros cuando en una decisión un poco más sofisticada está operando ese sistema. Y acá yo les pongo este ejemplo de esta lámina que está acá. Fíjense, aquí tenemos a dos personas que están en esta lámina, y yo les preguntaría, y también me lo pueden comentar acá en el chat, si tenemos que gestionar un proyecto y ustedes van a contratar a un gestor de proyectos, ¿a quién contrataría? A quien tenemos en el lado izquierdo de la lámina, y acá, fíjense, viendo esa o sintiendo, siguiendo esa impresión inicial que tienen al ver estas dos fotos. ¿A quién contratarían para gestionar un proyecto? ¿A quien tenemos en el lado izquierdo o a quien tenemos en el lado derecho de la lámina? Diego dice que depende del perfil de cada uno, pero en esa primera impresión, Diego, a priori al derecho. ¿Al derecho? Ok, perfecto. A priori al derecho, exactamente. Esa es la primera impresión que tenemos. Vamos a ver a esta persona trajeada, a esta persona con corbata, vamos a ver del otro lado una persona que tal vez, y acá usando los juicios, tal vez lo vemos menos formal, menos serio, más informal, más divertido. Pero efectivamente, y como decía Diego en el comentario arriba, cuando vemos el perfil de la persona, vemos que esta persona que nos parece un poco más informal es efectivamente un empresario que ha realizado varios proyectos, ha llevado adelante varios proyectos exitosos. Y bueno, ahí creo que acá está el dato sí, son empresas que facturan más de $1.000.000 al año. Y por el otro lado tenemos a Christopher Waltz, que es un actor de cine, que si hacemos memoria y si nos ponemos ahorita a pensar en algún momento en que hayamos pasado por una situación similar, nos vamos a dar cuenta de que hemos caído en este error muchas veces durante toda nuestra vida. Es allí, y acá tal vez es donde hago el aparte en este sesgo en particular, es allí donde está la importancia de entender tal vez que ese sistema uno está operando, cuando nosotros tenemos que tomar una decisión trascendental como esta. Imagínense que ustedes son los dueños de una empresa y contratan al señor Waltz para que gestione un proyecto de 1, 2, 3, 4 millones de dólares, solamente porque lo vieron bien trajeado y les dio la impresión de que era una persona seria. Y esto, fíjense, esto yo lo he escuchado muchísimas veces. Como les decía, yo trabajo como consultor en organizaciones, y muchísimas veces las contrataciones o las entrevistas de personas se basan o terminan siendo derivadas o terminan siendo, perdón, fundamentadas en esa primera impresión. Se contratan personas que no tienen las competencias para esos cargos, porque simplemente o me cayó bien o tuve un buen juicio de esa persona rindiendo o cumpliendo con las responsabilidades del cargo. Entonces tenemos que tener cuidado cuando están operando estos sesgos. Este es el primero de varios. Fíjense que está acá. Nosotros decidimos en base a la disponibilidad o al sesgo de disponibilidad. Creemos que un evento es más probable si tenemos disposición a información reciente sobre esto. Y aquí, fíjense, hay varios ejemplos, los titulares de prensa, por ejemplo, los eventos recientes, ahora en las redes sociales lo que se conoce como los trending topics, que son eventos a los que estamos expuestos constantemente y creemos que eso hace que sea más probable que ocurra. Kahneman en su libro menciona un experimento, le preguntan a personas luego de una catástrofe, como por ejemplo puede ser un huracán o un tornado o algún accidente de tránsito, por ejemplo, ¿cuál es la probabilidad de que pueda ocurrir o de que ocurra un accidente o un fenómeno como estos nuevamente? Y las personas dicen que la probabilidad o
o reportan que la probabilidad es muy alta, cuando está estudiado estadísticamente que la probabilidad de que ese tipo de eventos ocurra es bastante baja. Entonces, ese hecho de haberlo vivido recientemente, de estar constantemente en contacto, y es un poco lo que usaba la prensa o la antigua prensa escrita en el tema de o con los titulares, el poner ese elemento a nuestra disponibilidad, a estar o a exponernos constantemente a él para que le demos o creamos o percibamos, mejor dicho, que es un evento que tiene una alta probabilidad de ocurrir. Yo acá les traigo un ejemplo de mi país, de Venezuela. Fíjense, en Venezuela, y esta es tal vez la pregunta fundamental acá, ¿cuál es la probabilidad de éxito de un emprendimiento que es una probabilidad y es un número que es muy común, tal vez una de las actividades más riesgosas y con menos tasa de éxito desde el punto de vista estadístico? Y sabiendo esta información, si se emprendería o no un nuevo negocio. Y fíjense, para ver rapidito estos datos, la probabilidad de éxito de un nuevo negocio en Venezuela es del 15%, y esto es un dato de 2012, que fue la última vez que se hizo esta encuesta acá en Venezuela. Fíjense lo difícil o lo complejo que es hacer negocios en Venezuela. Venezuela ocupa la posición 187, o ocupaba la posición 187 de 189 economías analizadas estudio. La facilidad de obtención de un crédito en Venezuela, son 118 de inversionista minoritario, el país se ranqueaba en ese momento en la posición 175. Había que hacer 20 procedimientos para registrar un nuevo negocio, y eso ocupaba alrededor de 230 días. Cuando uno ve estos números, uno pudiese sacar como conclusión que realmente es un gran esfuerzo lo que hay que hacer. Son muy pocas las facilidades que se tienen en Venezuela para poder llevar adelante o poder registrar un nuevo negocio. Fíjense que Venezuela tiene unas tasas de propiedades más bajas del mundo, o tenía en ese momento, y esto no debe haber variado mucho, y si varió fue hacia el lado negativo, en ese momento 1,57%, y aunque existen 2,6 millones de emprendedores en el país, solo se registran. Sin embargo, acá en Venezuela escuchamos frecuentemente que es un país de emprendedores, que todo el mundo está emprendiendo, a desestimar las estadísticas. Entonces, y esto lo comento con conocimiento de causa, en Venezuela hay muchísima gente poniendo en práctica o llevando adelante nuevos negocios contra la estadística, contra todo pronóstico, si lo podemos llamar de esta manera. Y eso tiene mucho que ver con esta matriz de opinión que está en esta lámina. Venezuela es un país emprendedor, los venezolanos nos sentimos emprendedores, el ser emprendedor está asociado a una característica positiva, entonces yo quiero ser emprendedor, quiero sentirme parte de ese grupo, y eso me lleva a mí y fíjense acá donde está tal vez el riesgo. Si yo soy una persona que tiene unos recursos ahorrados y me dejo llevar por esta creencia sin ver la estadística, en una decisión que es bastante sofisticada, pudiese estar poniendo en riesgo los ahorros de mi familia, los ahorros de toda una vida, en una actividad que es altamente riesgosa, sabiendo que la tasa de éxito de nuevos negocios es bastante baja. Entonces aquí opera nuevamente el sistema 1 en una decisión, o pudiese estar operando el sistema 1 en una decisión o en la que debería estar más bien involucrado el sistema 2. Pero para que eso suceda tenemos que darnos cuenta de que este sesgo está operando en este momento, o en ese momento que vamos a tomar una decisión como esta. Una decisión en la que ponemos en riesgo recursos financieros, bien sea propios o bien sea de la organización en la que estamos. Fíjense, a mí me gusta mucho este sesgo, es un sesgo bien particular, es el sesgo de el costo hundido, cuando damos más valor a lo que hemos invertido en el pasado que al retorno esperado en el futuro, por lo que seguimos invirtiendo en proyectos con alta probabilidad de fracaso, y a la aversión a la pérdida nos duele más, o nos duele el doble, según Kahneman,
la insatisfacción al perder tiene la intensidad que los riesgos que operan tal vez en tándem paralelamente. Por un lado, cada vez que hemos invertido, independientemente de lo que sea o el espacio en el que hayamos invertido, vamos a mirar hacia atrás, vamos a ver que hemos invertido mucho y eso no nos va a dejar despegarnos de ese proceso, de esa inversión de manera sencilla. Ahí está operando el sistema 1 a través de ese sesgo que está ahí, que les comento. Y además de esa sensación o esa sensación de pérdida o esa aversión a la pérdida, también nos va a jugar en contra al momento de tomar una decisión en este sentido. Entonces, fíjense, yo les pongo acá este ejemplo. Estamos ejecutando un proyecto para la construcción de una nueva planta de producción. La inversión presupuestada fue de $2 millones. En este momento la obra lleva casi un año de retraso, un sobrecosto de 1.5 millones de $1.5 millones. El business case ya no tiene sentido. Entonces yo les preguntaría a ustedes qué debemos hacer con el proyecto. Seguramente todos acá estamos de acuerdo en que el proyecto hay que cerrarlo desde la racionalidad, desde lo que nos recomiendan las buenas prácticas, etc. Sin embargo, las buenas prácticas muchas veces, y están muy linkeadas o muy asociadas al sistema 2, muchas veces no prevalecen ante ese sistema 1 y ante ese sesgo de costo hundido que tenemos. Bueno, acá está este meme que seguramente lo han visto. Este sesgo opera en este tipo de situaciones también y tal vez, y acá los invito también a hacer ese ejercicio retrospectivo de pensar en cuántas relaciones, no necesariamente de pareja, a lo largo de su vida estuvieron, de pareja, laborales, de amistad, que sabían que no funcionaban, pero siempre pensaban, no es que esta persona va a cambiar, no es que el jefe va a cambiar, etcétera, sabiendo o dejándose llevar por todo ese tiempo, recursos invertidos, en vez de salir de allí y tomar en cuenta los recursos que estaban por invertirse en otra iniciativa. Y bueno, fíjense, tal vez lo importante de este sesgo, viéndolo desde el punto de vista de las estadísticas. Fíjense que en el año 2015 el Banco Mundial, bien inspirado tal vez por este trabajo de Kahneman y otros psicólogos que han trabajado en este tema, hizo un estudio y sacó un documento donde hablaba de los sesgos cognitivos y de cómo afectaba la gestión de Banco Mundial y la gestión de proyectos de Banco Mundial. Y fíjense esto, ¿no? El Banco Mundial en ese estudio evidenció que sus gerentes de proyectos y de programas eran más propensos a seguir invirtiendo fondos en proyectos fallidos en la medida que el costo hundido era mayor. Viéndolo desde el punto de vista del uso de los recursos, bueno, seguramente estamos todos claros acá de la importancia que tiene el tener en cuenta estos sesgos o este sesgo en particular a la hora de tomar decisiones. Imagínense la gran cantidad de dólares o de millones de dólares que se perdieron en proyectos que no llegaron a un buen término, que no llegaron a un buen puerto, simplemente porque el que lo estaba llevando adelante o en quien estaba llevando el proyecto adelante estaba operando este sesgo que lo llevaba a seguir invirtiendo recursos en una iniciativa que ya estaba o que ya estaba sí, determinado que iba a fallar. El quinto sesgo sobre el que quiero comentarles, fíjense, decidimos en función del afecto, vamos a tomar decisiones ajustadas a nuestras creencias, asociadas a nuestra actitud emocional, desestimando los beneficios y costos objetivos que éstas pueden tener. Este es otro de los sesgos que operan en nuestros procesos de toma de decisiones y que también pudiesen estar afectando cómo gestionamos proyectos. Fíjense, conformamos equipos con personas que concuerdan con los correr ese riesgo de el pensamiento, lo que se conoce como el pensamiento grupal, a no traer a nuestros equipos a personas sí, a personas que tengan ideas que de una manera u otra contrasten con lo que nosotros pensamos y que al final del día terminen enriqueciendo esos procesos de toma de decisiones. Esto yo lo he visto mucho en mi vida profesional, gerentes, líderes que se rodean de personas que lo que hacen es tal vez aplaudir o tal vez
sí, apoyar una idea simplemente porque es la idea del líder y no se dan el permiso o no existen los espacios, ¿no? Para contradecir esas ideas, para contrastarlas, para presentar nuevas vertientes en un riesgo para nosotros cuando estamos gestionando proyectos. ¿No? Una mesa de trabajo, una mesa de lluvia de ideas para identificar riesgos de un proyecto. Imagínense que no haya el espacio para ir en contra o presentar ideas que sean distintas a las presentadas por el grupo, ¿no? ¿Cuánto se nos queda por fuera o cuántas ideas se nos pueden quedar por fuera en solventar algún problema que se nos haya? Si no podemos traer a la mesa ideas distintas, si no podemos traer a la mesa ideas que no necesariamente estén de acuerdo con lo que piensa el grupo o con lo que piensa el líder. Entonces también tenemos que tener cuidado con esto, identificarlo, tratar de identificarlo en nuestros procesos de toma de decisiones. Oye, yo me he dado cuenta que estoy rodeado por personas que siempre están de acuerdo conmigo y empezar a ver ahí una bandera roja, una alarma, ¿no? Porque bueno, realmente es bastante extraño que dentro de un grupo, dentro de un equipo donde hay personas distintas, con diferentes backgrounds, con diferentes experiencias, todos lleguemos a un acuerdo y lleguemos rápido. Entonces allí también tener cuidado en ese sentido. Fíjense, este sexto sesgo decidimos en función de la ley de los pequeños números. Eso está tal vez muy relacionado con el que les comentaba un poco más arriba, el sesgo de la disponibilidad. Vamos a tender a generalizar a partir de muestras no representativas y vamos a tomar decisiones en función de estas. Vamos a darle tal vez más preponderancia de lo debido a nuestras experiencias particulares. Fíjense que una de estos hallazgos de Kant, el procesamiento, está muchísimo entender la estadística o simplemente ir a intelectual de un esfuerzo importante de nuestro cerebro, y como veíamos o como les comentaba anteriormente, el cerebro busca o está asociado a la ley de mínimo esfuerzo. Entonces nosotros vamos a tender a sacar conclusiones de nuestra experiencia. Y eso también tiene muchísimo o nos lleva a correr muchísimos riesgos en la gestión de proyectos, porque no nos permite incorporar nuevas ideas, no nos permite buscar evidencia de qué ha pasado o de qué cosas ha pasado o de qué cursos de acción se han tomado en determinadas situaciones, y nos lleva a actuar siempre en base a una experiencia particular, una experiencia individual que no es la regla. Acá también les llevo al ejemplo de la gente que se nos han materializado muchísimos estados de naturaleza que podrían presentarse por tomar o por pensar partiendo de esa opinión particular. Acá yo les pongo otro ejemplo, fíjense, uno de los gerentes de proyectos de nuestra organización fracasó en la gestión de su iniciativa, de su última iniciativa, malgastando recursos, a pesar de que hasta ese momento había sido exitoso, ahora es considerado un mal gerente. Y eso también tiene que ver con ese sesgo que les comentaba anteriormente. Nos basamos en ese hecho en particular sin tomar en cuenta todo el récord para hacer un juicio. Y eso también tenemos que verlo. Y fíjense, yo los invito una vez más a pensar en qué momento de su ejercicio profesional han juzgado mal a un colaborador, a un miembro del equipo por una situación en particular y han desestimado todo el récord de esa persona simplemente porque nuestro sistema 1 nos lleva a sacar una conclusión de un hecho en particular y obvia el resto de la información. Creo que ya creo que me acerco al final de los sesgos, si mal no recuerdo eran 7 u 8. Fíjense, este séptimo decidimos en función de las falacias narrativas, debemos buscar explicaciones retrospectivas, desarrollando una historia
para eventos que no necesariamente son el resultado de dicha historia y en los que interviene el azar. Y del sesgo del resultado, solo somos capaces de ver el resultado exitoso o no, sin tomar en cuenta cuál es la historia que está detrás de este. Y fíjense ese primer sesgo de la falacia narrativa, ¿no? Vivimos en un mundo muy complejo, vivimos en un mundo realmente, lo que en la bibliografía se conoce como VUCA, pero que lo experimentamos constantemente. Fíjense que yo esta semana, casualmente, esta semana para mí fue muy movida en términos de trabajo. Yo estoy actualmente haciendo una consultoría en una empresa que tiene ahorita un problema en el tema comercial y entonces, bueno, se está reestructurando el área comercial, pero paralelamente a que estaba sucediendo eso acá en Venezuela, en una empresa acá en la ciudad de Caracas, había todo un conflicto al otro lado del mundo, con el tema de la visita de Pelosi a Taiwán y las maniobras chinas en el estrecho de Taiwán. Entonces, son solamente dos ejemplos de dos cosas sumamente complejas que las vemos tal vez desvinculadas, pero que al final del día representan el mundo en el que vivimos. Sin embargo, nosotros los seres humanos desde siempre hemos tenido la necesidad de tener una explicación para todo y eso nos lleva a construir historias. Historias para explicar los resultados. Si lo llevamos al tema o lo llevamos a la gestión de proyectos, necesitamos construir narrativas para explicar por qué tenemos un sobrecosto, para explicar por qué el proyecto está o no está retrasado. Y muchas veces esas narrativas no necesariamente están asociadas a la verdadera causa. Solamente son el resultado de la necesidad que tenemos de buscar una explicación. A lo mejor es un fenómeno o el fenómeno es mucho más complejo y eso nos lleva también a cometer errores porque esa narrativa pudiese llevarnos a identificar una causa que no es y atacar una causa que no es la verdadera causa del problema. Entonces allí tenemos también que tener cuidado con esas falacias narrativas y esas historias que nos contamos para explicarnos el mundo tan convulso en el que vivimos. Y por otro lado está el sesgo del resultado, y el sesgo del resultado, que también se conoce como el sesgo del ganador, es ese que nos lleva a mirar el resultado final y nos lleva a desestimar todo el esfuerzo que se hizo. Un poco la imagen del iceberg, que también la vemos mucho en internet, donde vemos la punta del iceberg, pero desestimamos todo lo que está por el gran volumen del iceberg, ¿no? Vemos el éxito, vemos vemos el resultado y muchas veces no estamos muy al tanto de qué pasó para lograr ese resultado. Y acá yo les traigo este ejemplo, fíjense, el fundador de Google escribió un libro, el que describe paso a paso qué fue lo que hizo para construir esa gran empresa. Y entonces yo les preguntaría a ustedes si comprarían, en principio, si comprarían ese libro, y en segundo lugar, si creen que si leyendo ese libro y siguiendo paso a paso lo que hicieron los que crearon Google, ustedes construirían o nosotros construiríamos o lograríamos desarrollar una empresa similar. ¿Cómo están asociados a ese sesgo? Inicialmente, partiendo de ese libro que se escribe, y como todos los libros que cuentan historias sobre éxito, son libros que terminan siendo la construcción retrospectiva de la historia, porque necesito explicarme cómo seguramente logré un resultado muy complejo, en el cual intervinieron muchísimos factores, intervinieron muchísimas variables, pero nosotros necesitamos construirnos esa historia lineal que nos lleva a ese resultado. Muy de nosotros los seres humanos, muy necesario para, una de las cosas que comenta Kahneman es que es muy difícil para nosotros los seres humanos lidiar con la incertidumbre. Nuestro cerebro no está preparado para vivir en total incertidumbre, entonces necesitamos construir estas historias para para poder explicarnos el mundo. Y sí, efectivamente, Mario y Ricardo, no, seguramente no obtendríamos el mismo resultado, Pablo, si leemos ese libro y repetimos los pasos, porque esos pasos, como les decía anteriormente, están construidos sobre una historia que no necesariamente atiende a la realidad. Es una reconstrucción luego de que tuvimos el resultado de lo que creemos que pasó para lograr ese resultado. Entonces allí
También podríamos estar cayendo en un error similar a este, el pensar que en principio el resultado que tenemos depende o está relacionado linealmente con determinado variable o con determinada decisión que tomamos, y no necesariamente tiene que ser así. Y en segundo lugar, tener en cuenta que esa historia que nos contamos no necesariamente es la que nos llevó al lugar en el que estamos. Eso es importante también, visto desde esta lupa, visto desde esta óptica de los sesgos y de cómo terminan o pueden terminar afectando las decisiones que tomamos. Y bueno, creo que finalmente nos afecta este sesgo que es muy, o está muy relacionado a la planificación, a la profesión, que es el sesgo de la planificación, y es ese creer o estar convencidos de que porque contamos con un plan que está bien elaborado, en el cual hicimos nuestros cálculos, lograr el resultado que nos hemos propuesto. Y creo que acá muchos de nosotros nos vamos a sentir identificados. El plan muchas veces lo consideramos como algo fijo, y es uno de los errores que muchas veces cometemos cuando estamos gestionando proyectos, el no ser flexibles, el no contemplar que la realidad, como dice un amigo mío, no hay un plan que resista el contacto con la realidad, y en muchos casos eso nos permite, nos lleva, esa creencia, esa fijación con el plan, nos lleva a estar o a cegarnos ante el riesgo, ante posibles estados de naturaleza o posibles situaciones que pudiesen estar afectando nuestro desempeño y el desempeño del proyecto. Eso nos lleva a otro sesgo que está muy relacionado a este de la planificación, que es el optimismo excesivo, y que es precisamente eso, ¿no? El creer que contar con un plan nos da una patente de corso, nos hace invulnerables ante los riesgos, ante las situaciones, ante los estados de naturaleza que se puedan presentar. Y allí también, sabiendo que estamos en ese mundo tan dinámico, en ese mundo tan cambiante, tan convulso en el que estamos viviendo, tenemos que tener cuidado para no dejar de lado posibles riesgos, posibles situaciones que pudiesen estarse llevando al traste cualquier iniciativa que estemos llevando adelante. Bueno, un poco la pregunta acá, seguramente ya partiendo de esto que les comentaba me van a decir que no, pero efectivamente la elaboración de un plan no nos garantiza el 100% del éxito. El 100% del éxito no está garantizado, y bueno, todos acá lo sabemos, no hay nada que termine garantizando esto por más acuciosos que seamos en nuestros procesos o llevando adelante nuestros procesos de planificación. Si nos vamos a la otra al otro extremo de la gestión de proyectos, si nos vamos a la agilidad, sabemos que ahí tampoco hay un éxito o el éxito está garantizado, más bien nos vamos adaptando a lo que va pasando en nuestro entorno para ir logrando un resultado. Y fíjense, y ya para ir culminando con la presentación y luego de haber conversado un poco sobre estos sesgos, surge esta pregunta, y es una pregunta que Kahneman responde en su libro, porque me imagino que muchos se la han hecho al leer esto y al conocer que existen estos sesgos. ¿Es posible que apaguemos el sistema 1? ¿Es posible que sea o llevemos a nuestro cerebro a utilizar más constantemente el sistema 2? Y la respuesta es no. El sistema 1 está prendido constantemente, es un sistema que está en constante vigilia, en constante vigilancia, porque como les decía anteriormente, está asociado a a protegernos, a nuestra supervivencia como individuos y como especie. Entonces es imposible apagarlo, es imposible dejar que este deje de operar. Lo que sí nos dice Kahneman en su libro, y bueno, Kahneman no solamente, muchísimos otros psicólogos que han estado trabajando estos temas, es que es necesario que conozcamos que existe este sistema 1, que está operando, que opera el 80% de las veces que tomamos decisiones, para poder identificar
cuando nos enfrentamos a una decisión muchísimo más elaborada, como las que podemos enfrentar cuando estamos gestionando un proyecto y como las que vimos en los ejemplos, cuando estamos contratando a una persona o estamos escogiendo a los miembros de nuestros equipos, cuando estamos tomando la decisión de si cerramos o no un proyecto porque va a llegar o no va a llegar a los resultados, cuando estamos calculando los costos, cuando estamos haciendo una estimación o estamos identificando riesgos, por ejemplo. El saber que esos sesgos están allí, que están operando y poder tener en cuenta o poder hacer el ejercicio de pensar mejor las cosas, de analizar mejor las cosas, las situaciones, para luego tomar la decisión que vamos a tomar. Incorporar a más personas o a más miembros del equipo en esa toma de decisiones, el tomar en cuenta otros criterios, otras ideas, el saber que ese sistema 1 que no podemos apagar va a estar presente y nos puede llevar a tomar decisiones que no son las mejores, a decisiones que nos pueden llevar a cometer errores. Ese es tal vez la gran enseñanza o el gran consejo de Kahneman en ese libro. El que sepamos que no podemos controlar nuestro cerebro al menos al 100%, que sepamos que ese sistema está allí, pero que, que el saber o el conocimiento de que ese sistema está ahí, que esos sesgos están rondando el esfuerzo de pensar mejor las decisiones que tomamos. Acá nos lleva a pensar tal vez en lo que es el futuro, que ya es hoy, de la profesión. Muchas profesiones hoy en día, y seguramente todos ustedes saben esto, han ido siendo, o el avance de la tecnología ha sido muy rápida. En ella se habla de la desaparición de muchas profesiones en los próximos años. Se habla o somos o existe la evidencia ya de profesiones nuevas que han ido apareciendo a lo largo de estos años, muy ligadas con la tecnología. Y entonces acá tal vez visto como como en algún momento pudiésemos, es que los robots no tienen sesgos. Bueno, creería que es una pregunta abierta, es una pregunta que está por definirse en los próximos años. Actualmente, obviamente, no existe esta posibilidad o no la contemplamos. Eh, la tecnología aún no nos puede sustituir en muchas cosas. Sin embargo, en el punto o en el proceso de toma de decisiones, efectivamente los robots, la inteligencia artificial o como querramos ver la tecnología, no tienen sesgos. Sin embargo, y hay libros muy interesantes al respecto. Hay un libro que ahorita no recuerdo el nombre, pero que pone sobre la mesa este tema. La tecnología al final del día atiende a los seres humanos, y si nosotros programamos a la tecnología con los sesgos que tenemos, seguramente la tecnología va a tener los mismos sesgos. Entonces no hay tal vez un riesgo, al menos inmediato, ¿no? De que esa particularidad o de que las decisiones que se tomen a través de la tecnología sean mucho mejores a las decisiones que tomamos nosotros los seres humanos. Bueno, eso es un poco lo que les comentaba en la lámina anterior. ¿Cuál va a ser nuestro futuro como gerentes de proyectos? Como les decía, eso está por verse. Y bueno, veremos qué pasa en los próximos años y cómo la tecnología tal vez nos termine complementando y nos termine ayudando a tomar mejores decisiones y haciendo que esa intervención que tiene el sistema 1 y esos sesgos cognitivos en nuestros procesos de toma de decisiones no los afecten tanto. Bueno, fíjense un poco, ya para ir cerrando, me gusta traer estos libros acá, que son algunos de los libros que he leído sobre estos temas y que les recomiendo ampliamente leerlos si no lo han hecho. En principio, ese libro, Pensar rápido, pensar despacio, de Daniel Kahneman. Como les decía al inicio, ese libro para mí realmente fue muy clarificador, y es un libro que yo creo que es una de esas lecturas obligadas para todos, para todas las personas. Es un libro que Kahneman lo escribió con la idea, y él lo dice en el prólogo, de enriquecer las conversaciones ante el dispensador de agua de
oficina, que las personas con la mayor naturalidad, porque al final forman parte de nosotros, y en la cual los dos personajes de esa novela son el Sistema 1 y el Sistema 2. Un libro muy fácil de leer y que les recomiendo ampliamente. Además de que, bueno, Kahneman es un tipo brillante, yo realmente siento una gran admiración por él. Por otro lado está ese libro que está allí, que es amarillo, que en español se llama Un empujoncito. Ese libro lo escribió Richard Thaler, que también fue premio Nobel. Es un libro que también habla de la toma de decisiones y habla de la toma de decisiones en el contexto de los proyectos públicos. Thaler fue asesor de Obama, ayudándolo a desarrollar programas en la toma de decisiones complejas de los ciudadanos norteamericanos, decisiones como el ahorrar para la vejez, decisiones sobre la compra de seguros, decisiones sobre la alimentación, que generalmente son decisiones muy complejas por la gran cantidad que hay para la toma de decisiones. Entonces, desde estos procesos psicológicos, para llamarlos de alguna manera, cómo se puede ayudar a las personas a tomar mejores decisiones. Y por otro lado está ese libro que también me gusta mucho, que es El Cisne Negro, de Nassim Taleb. Nassim Taleb también es muy prolífico en su Antifrágil, también de este autor, también muy, muy interesante. El Cisne Negro es un libro complejo de leer, pero es un libro muy interesante que también les recomiendo, y también aborda estos temas y aborda el tema del riesgo, que es un tema también muy interesante, es un tema que es común a todos nosotros porque estamos en una profesión en la cual lo que hacemos en gran parte o en gran medida es gestionar riesgos. Bueno, un poco algunos puntos ya para cerrar, en términos o a modo de conclusión. El cerebro convive en esos dos actores, el intuitivo y el racional, en nuestros procesos de toma de decisiones, como vieron o veíamos en esa lámina, el 80% de la actividad de nuestro cerebro está fundamentada en ese sistema 1, que es imposible podamos pagarlo porque cumple funciones vitales para nosotros. Como les decía, el sistema 1 ha sido fundamental en nuestra supervivencia como especie. Nuestras decisiones pueden llevar a cometer errores, y la enseñanza o el consejo acá, si es que podemos llamarlo de esa manera, es que estar conscientes de que esos sesgos existen, estar conscientes de que esos sesgos intervienen a la hora de tomar decisiones es clave para saber que están allí, para saber que están presentes y poder minimizar el riesgo de que terminen afectando las decisiones que estamos tomando. Y bueno, con esto cierro la presentación. Muchas gracias por haberme escuchado. Ahí están mis contactos y bueno, abrimos el micrófono para conversar un poco sobre el tema, dudas, comentarios, como les decía, y vuelvo y hago el comentario, lo puntualizo. No soy experto en el tema y no es mi intención presentarme como tal. Como les decía, lo que soy realmente es un gran curioso del tema y un interesado en el tema, lo que me ha llevado a leer y a tratar de identificar, como les decía, estos patrones en mí, en mi conducta y en mis procesos de toma de decisiones, así como en las personas que tengo alrededor. Muchas gracias, excelente, Alejandro. Cecilia, por favor, sí, podrías tú hacer la moderación. Muchas gracias. Sí. Amigos, si desean hacer alguna pregunta de tan interesante tema que ha compartido Alejandro, pueden levantar la mano. Diego de la Merced. Adelante, Diego. Hola, ¿qué tal, Alejandro? Un gusto haberte escuchado. ¿Me escuchan? Sí, perfecto, Sí, Diego. ¿cómo estás? Interesante la plática, pero sabes qué, más que pregunta, un comentario. Fíjate que lo que comentaste está súper bien, por eso yo también concuerdo mucho con lo que mencionas, que a veces cuando nos dedicamos a gestionar proyectos, es más bien también es entender contextos. El contexto de con quién estoy trabajando, quién es mi equipo,
en qué país estoy laborando, en qué parte o región del país estoy laborando, porque también eso influye, cultura, modos, palabras, no sé, todo ese tipo. Y eso es lo que a veces, cuando no logramos entender la gran gama de contextos o no los logramos comprender, luego a veces los proyectos no son ad hoc a las necesidades que realmente estaba proyectado el proyecto, ¿sí? Y yo creo que esto es muy importante lo que mencionas, porque si no es por una cuestión social o cultural o política, etcétera, podemos perder de visión la misión del proyecto. Muchas gracias. Gracias, Diego. Gracias, Diego. Sí, en efecto, estoy totalmente de acuerdo contigo, Diego, y creo que tal vez el punto acá, fíjense, yo tengo la impresión, desde la literatura, por supuesto, de que en muchos casos se presenta no solamente la profesión de gestión, la profesión de la gestión de proyectos, sino las profesiones en general como si fuesen ejecutadas por robots, como si fuesen, como si operar bajo determinado marco de trabajo o bajo determinada metodología necesariamente o nos llevan linealmente a un resultado. Y cuando lo contrastamos con este tipo de conocimiento y con esta información, y acá intervienen efectivamente la manera en que nosotros tomamos decisiones, pero también cosas tan complejas como las que comentabas, Diego, como la cultura, como el entorno en el que estamos, como las personas con las que trabajamos, de dónde vienen estas personas, definitivamente intervienen una gran cantidad de variables que no controlamos y que hacen que ese resultado pueda variar, afectan definitivamente el resultado. Entonces sí, tenemos que tener en cuenta todos esos elementos, no solamente en la gestión de proyectos. Él tiene una frase que él la dice en broma, pero creo que es una frase muy real, y él dice que todos los problemas en la gestión de proyectos solamente tienen una fuente, y esa fuente somos nosotros, las personas, porque somos muy complejas y efectivamente terminamos afectando el resultado. Entonces, podemos tener un plan, podemos tener las mejores herramientas técnicas, pero tenemos que estar seguros de que socialmente vamos a tener un mejor margen, que tampoco es una garantía al 100%, pero sí al menos vamos a incrementar el margen de que podamos ser exitosos en la gestión del proyecto o de la iniciativa que estemos llevando adelante. Excelente, Alejandro. ¿Alguna pregunta más, amigos? Pueden intervenir levantando la mano. Excelente exposición, Alejandro. Rosa Eugenia, por favor, Gracias, tu Mario. pregunta o comentario. Bueno, tenía dos cositas. Primero, agradecerle a Alejandro Acosta, hiciste una buena síntesis. Somos los project managers todos los días, ¿verdad? Al estar ejecutando proyectos, al estar planificando, en los cierres, pero ante mi experiencia, Alejandro, realmente comparto lo que dijiste recientemente, que estuviera en nuestras manos y fueran robots, el equipo de trabajo probablemente tuviera solamente el margen de error de la máquina, pues, ¿verdad? Pero tenés variables del ambiente, la variable humana, son dos variables bien críticas para la toma de decisiones. Sí quisiera, la pregunta ahí sería, ¿cómo has manejado, ¿verdad?, en toma de decisiones cuando el sponsor, ¿verdad?, o el que te está financiando el proyecto o en la empresa, no bajan del cielo
a la tierra, sino que a veces no hay la forma en que se comunican en esos dos ambientes, es compleja. Y por más que a veces pongas las variables que Rosa, tu parte. en la decisión, muchas veces estando arriba no comprendes lo que está sucediendo en el campo. ¿Cómo has resuelto? Rosa, no te escucho, no, la última parte no te escuché. Sí, está un poco bajo tu No, te micro, preguntaba. Rosa. Okay. ¿Me escucha ahora? Ahora sí te escucho. Ok. No, te preguntaba que cómo has hecho, ¿verdad? Desde tu experiencia, para tratar de sintetizar una toma de decisión, ¿verdad? Que ya no está en manos del project manager, sino que en manos del comité, digamos, de comité del proyecto, que muchas veces ni siquiera está en el país, ¿verdad? Y las decisiones las alarga de tal manera que cuando ya tomas la decisión, el problema se complicó mucho más de lo que tenía. ¿Qué herramienta o qué tipo de tips me pudieras dar en relación a este tema? Las tomas de decisiones es uno de los temas más importantes durante el proceso de ejecución. Sí. Y en el caso mío, es bien complejo a veces el transferir ese conocimiento para que el gerente o el director tome la decisión que le pones sobre la mesa, ¿verdad? Con las variables que estás contemplando y el riesgo. Sí, sí, es así, Rosa, es bastante complejo. Fíjate, que generalmente hago yo es colocar sobre la mesa las alarmas y cuáles son los riesgos en que se está incurriendo al darle largas a la toma de decisiones. Yo creo que eso es tal vez sobre todo cuando la decisión no depende o uno no es un factor, digamos, decisor, uno es clave en el proceso de toma de decisiones. El poner en claro y en blanco y negro las alarmas, el poner en blanco y negro cuáles son los riesgos y cuáles serían los impactos, ya sea en el proyecto o en la organización, de alargar una toma de decisiones. Y les voy a poner un ejemplo de la situación que he vivido en los últimos meses. Yo actualmente trabajo, les decía hace un momento, yo trabajo como consultor y actualmente estoy haciendo una consultoría en una organización, en un proyecto de cambio organizacional. Y esta organización tiene una dirección de ventas, una dirección comercial, donde estaba hasta hace 3 días un director que no estaba cumpliendo con las metas de ventas. Desde el director está trabajando en la organización desde finales del año pasado. Pasó el primer mes, no se cumplieron las metas de venta, pasó el segundo mes, no se cumplieron las metas de venta, pasa el tercer mes y la brecha se va haciendo mucho más grande. Empieza la dirección general a ver los resultados, a contemplar los resultados, empieza a pedir consejo. El consejo es, bueno, vamos a ver en qué medida se puede retomar el rumbo, en qué medida y qué oportunidad se va a dar a la dirección de ventas para que pueda recuperar los números. Se le da una oportunidad de un periodo, no se cumple tampoco con la meta y se decide desvincular al director comercial. Sin embargo, esa decisión no se llegó a tomar en ese momento, se toma 2, 3 meses después. Entonces, fíjense en este caso en particular el riesgo que se corre, y bueno, obviamente no estoy incurriendo acá
en temas ¿cómo se llama esto? De mal manejo de la información, porque no estoy dando especificaciones sobre el caso, pero fíjense que esta empresa en particular hasta ahora solamente cubre 2/3 de sus costos operativos con los ingresos por venta en este año. Entonces es una situación realmente riesgosa que se ha venido, o en el que el riesgo se ha venido exacerbando por el retraso en la toma de una decisión. En este caso en particular, ¿qué hemos hecho nosotros como grupo consultor? Poner en la mesa las alarmas, hacer clara el riesgo o los riesgos que se están corriendo, pero al final, al menos desde este rol en el que estoy en este momento, que no soy un tomador de decisiones, es el único espacio en el que podemos incidir. Que pasa exactamente lo mismo cuando estamos gestionando un proyecto, pero las decisiones se toman, como decías bien, en otro país o en un comité en el cual no estamos incluidos, en el cual no participamos, en el cual no somos un factor clave. Entonces allí yo creería que el factor fundamental o la incidencia fundamental que podemos tener es precisamente esa, ¿no? Mostrando los datos. Muchas veces, y tomando en cuenta lo que hemos conversado, esa toma de decisiones se retrasan por sesgos cognitivos como los que hemos visto acá. Entonces, bueno, presentar esos datos, presentar los datos de la manera más... Si nosotros sabemos, por ejemplo, que es bastante complejo que el cerebro humano procese la estadística, pero que sí procesa las historias. Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a usar, o por qué no usamos esa historia, o por qué no construimos una historia que nos permita a nosotros llevar a esas personas que toman las decisiones a entender qué es lo que está pasando, mucho más allá de mostrar un dato estadístico que muchas veces es muy frío y no termina conectando con la persona que tiene que tomar la decisión? Entonces allí es tal vez... Y fíjense, y que entender también estos sesgos nos permite de una u otra manera establecer estrategias para llegar mucho más fácil a las otras personas. Excelente, Alejandro. Sabiendo que entendemos mejor a través de las historias, sabemos que la disponibilidad o el que la persona esté expuesta a detección, nosotros podemos estructurar o llevar adelante estrategias que nos permitan llegar al resultado que estamos esperando y poner sobre la mesa riesgos, poner sobre la mesa esas cosas que pueden pasar si no tomamos o no somos más, o no tenemos más celeridad, o no hay más celeridad en la toma de decisiones. Espero haber respondido a tu pregunta con esta intervención. Gracias, Alejandro. ¿Alguna otra pregunta, amigos? Gracias, Alejandro. Muy apreciada tu respuesta. Me gusta ese tema de contando historias, cómo contar la historia. Sí, fíjense, y comentándoles un poco, hay un libro que es muy interesante, que es un libro que tal vez lo hayan leído también, que se llama Sapiens, un libro que escribió Yuval Noah Harari, que es historiador. Sapiens es un libro que habla de la historia de la humanidad, de cómo el Sapiens primero se superpuso al resto de las especies, no solamente animales, sino también a las otras especies emparentadas con nosotros, ¿no? Los cromañones, etcétera. Cómo Sapiens se erige como el líder o como el factor o como la especie que domina el mundo hoy en día. Y parte de ese dominio está construido en varias cosas. Una de las cosas que es fundamental en la construcción de esa preponderancia que tenemos como especie es la capacidad precisamente que tenemos de contar historias. Porque esas historias que contamos son las que nos han permitido coordinar acciones entre individuos que no necesariamente nos conocemos, que estamos incluso ubicados en lugares distintos, que tenemos culturas distintas, y eso obviamente se parece mucho a lo que hacemos en la gestión de proyectos. Entonces, cuando nosotros vemos la gestión de proyectos y vemos que hay equipos
en partes distintas del mundo, personas con distintos backgrounds culturales, sociales. Todas esas personas están trabajando juntas por un fin común, fundamentados en una historia que se cuentan, en una historia que construyen conjuntamente, que es lo que permite amalgamar esas voluntades. Entonces, es uno de los factores fundamentales que nos han traído hasta acá como especie, esa capacidad de contarnos historias, no solamente para explicarnos el mundo y para explicarnos lo que nos rodea, sino también para desarrollar esos vínculos con otros. Entonces, es un factor muy, muy poderoso para, y bueno, seguramente si lo ven dentro de organizaciones y si le hacemos el análisis, la construcción de la visión organizacional, del propósito organizacional y de cómo ese propósito se termina contando y termina derivando en valores compartidos y en personas trabajando por un fin común, tiene que ver precisamente, las empresas más exitosas son aquellas que todavía a las personas que están involucradas en esos esfuerzos organizacionales o de proyectos. Excelente, Alejandro. Creo que ha sido una brillante presentación. Te agradezco mucho realmente por compartir tu conocimiento. Un aplauso para Alejandro, realmente. Vamos a agradecerle a Alejandro. Cecilia, no sé si tú vas a presentarle a Alejandro lo que siempre presentas. Sí, Alejandro, por favor, ¿podías dejar de compartir? Sí, aquí estoy ya. Ajá, listo. Muchas gracias, Alejandro. En este momento te estoy enviando tu certificado otorgado por Gesto. Gracias por compartir conocimientos. Muchas gracias, sí, esto es para ti. Y agradecerle a todos, invitarlos a que participen del PM Training. Muchas gracias, amigos. ¿Algo más, Eri? Nada más que decir, que agradecerles a todos y decirles que nos vemos el próximo viernes. Gracias, Alejandro, ha sido un gusto escucharte, aprender de ti, y simplemente un fuerte aplauso a todos los que pueden dar sus aplausos a Alejandro, y gracias, amigos, un fuerte abrazo a todos. Gracias. Nos vemos el próximo viernes. Pasen bien. Estén bien, un gusto compartir Gracias, con ustedes. buenas noches. Gracias, Placer. amigos. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches, amigos. Buenas Cuídense. noches. Un gusto verlos. Gracias, buenas noches. Buenas noches, Roger, nos vemos. Chao, Eddie. Pásalo bien. Chao, amigo. Feliz Buenas cumpleaños. noches. Gracias.